Cuando hablamos de errores a nivel laboral, en este caso hospitalario, hablamos de poder establecer planes, primero mediciones, y hay fórmulas para esto, y establecer planes donde hay una serie de reflexiones y una serie de información. Ustedes saben muy bien que yo lo que coloco de láminas acá es lo que se convierte luego en la guía. Por eso mis láminas tienen mucha información, porque hago una sola cosa de una vez. Tomo, en las clases vamos tomando lo que nos interesa de la lectura y luego esto lo montamos en la plataforma para que lo tengan. Por lo tanto, siempre digo, no se estresen mucho de pronto en anotar cosas. Si hay algo que no está como tal en el material que yo les voy a dar o aportar, que necesito que lo tengan, les voy a decir, anoten. Pero está el material allí y lo van a tener. Entonces, por ese lado no nos preocupamos. Este, la clase de hoy, obviamente hemos venido hablando de liderazgo y hemos venido como que dándole y dándole, ¿no? Agarramos el concepto y lo volvemos a consumir, lo vamos digiriendo, lo volvemos de nuevo a ver, lo vamos desmembrando. Y eso es la idea, de Y que todos estos conceptos estén dígame, claros. está, Ahí Marta nos dejó abierto el... es que creo una clase. Vamos a... Ok. Este, ahí es importante que lo que vamos viendo no lo dejemos en el recuerdo. Allí, lo dije alguna vez. Tengamos al día las clases porque verán que vamos conectando cada vez una cosa con la otra. Eso lo han ido viendo, de hecho, en las clases anteriores. Entonces, ¿recuerdan esta lámina? Liderazgo o gerencia. Así como que bueno, el líder es importante, gerencia también, no todo gerente es líder, no todo director, supervisor, jefe de área es líder y no todo líder ha tenido la oportunidad de ser director, jefe, gerente de algún área. Los líderes dan sentido de dirección, sabemos que motivan, inspiran, alinean, influencian a la gente, son coyunturales, yo de tanto decirlo, alguna de las palabras y algunos de los conceptos se les graba. Y la gerencia tiene que ver con enfrentar cosas más complejas. Dan orden y consistencia, planifican, administran recursos, organizan y estructuran, controlan y resuelven problemas. Esto lo coloco acá, ¿por qué? Porque vamos a trabajar en esta clase desde una visión del director, el jefe, la supervisora, la gerente, es decir, desde la función de la persona que planifica, que administra, que ordena, que genera consistencia, estructura, ¿ok? Que controla y resuelve problemas. Y los errores hospitalarios son problemas que hay que resolver a tiempo. Hay que prevenirlos. Si se presentan, hay que resolverlos. Una vez resuelto, ciclo de Deming, ¿recuerdan? Proceso de mejora continua. Luego entonces tengo que prevenir, tengo que mejorar el sistema para prevenir de nuevo, entonces tengo que ir a una actuación, al plan, chequear si lo que se dijo, si lo que se implementó funcionó. Todas estas cositas, como decimos, que se conectan unas con otras de las clases anteriores. Ahora, uno de los sitios probablemente peligrosos para trabajar, más peligrosos, después de plataformas petroleras, sistemas de emergencia, en temas geo, geográficos de alto riesgo, hay una cantidad de, bueno, todos los que son estos trabajos en hielo, en transportes, en zonas de riesgo, en áreas bélicas, en todos estos trabajos. Bueno, los hospitales siguen siendo parte de un lugar de riesgo. Y nos toca identificar riesgos y anticipar los problemas. Esto nos permite planear. ¿Cuántas de ustedes conocen, fíjense que nos vamos de nuevo a otras clases atrás, los planes de manejo de riesgos, de acuerdo a cada área? Cada área presenta sus propios riesgos. Tenerlos identificados, tener un plan de acción, si algo sucede, pues es parte de lo que significa liderar en cada área, lo que nos toca liderar. Porque bueno, estamos expuestos, todos los que somos cuidadores en el área sanitaria, expuestos a patógenos, expuestos a violencia, impactos musculoesqueléticos de forma rutinaria, dependiendo del área en la que nos encontremos. Tenemos la posibilidad de, siempre hay accidentes laborales como un pinchazo de una aguja.
el mal desecho, muchas veces sucede que hay una forma inadecuada de hacer desechos, alguien lanzó algo en donde no era, hay contacto con patógenos o gases, toda la parte esta de gases y de pacientes que pudieran de pronto tener una postura hostil, que en emergencias puede pasar, que se molestan, que golpean, que patean, que hay centros de salud más rurales donde puede haber el riesgo de que personas externas al centro lleguen, lleven a alguien y si no lo salvas, pues te sacan una pistola, te sacan un cuchillo, te dicen, "Pues lo salvas y ya", pues esto ha pasado mucho a nivel rural en muchos sitios. Es decir, existen amenazas, existen posibilidad de violencia. Eh, Existe la falta de recursos, entonces hay que responder como sea a los pacientes y de pronto no tenemos los recursos adecuados y al final nos culpan a nosotros, ¿no? Al sistema gerencial de recursos. Y existe, bueno, el costo emocional, el agotamiento de acuerdo a las horas de trabajo, guardias. Y como líderes nos toca buscar la manera de que estén seguros todos nuestros compañeros de trabajo y por supuesto de esa manera los pacientes. Si los cuidadores sanitarios, médicos, enfermeras, sistema de laboratorio, personal de traslado, personal de emergencia, técnicos de emergencia, radiólogos, todos los que estén involucrados en el sistema sanitario. Si nosotros nos preocupamos porque todos ellos tengan mínimo riesgo de accidente, entonces estamos cuidando a los pacientes de forma automática. Porque lo hablamos la vez pasada, un personal que tiene mucho agotamiento, un personal que haya tenido accidente, un personal que tenemos que sacar del área y referirlo, tenemos que trasladarlo a otra zona porque lo necesitamos, un personal que está enfermo, un personal, esto conlleva que haya fallas en los sistemas de atención porque prácticamente no tenemos el mismo personal por cama y esto conlleva entonces, bueno, todo lo que hemos hablado anteriormente. Esto aquí hay a mí me gusta un poco la OMS plantea esta cartilla de data, información, donde los riesgos de muerte, por ejemplo, el accidente médico es de 1 en 300 y en avión es de 1 en 3 millones. Es decir, es más fácil que haya un accidente médico a que haya un accidente, a que a alguien le pase algo en un avión, por ejemplo. Los errores médicos pueden causar 2,6 millones de muertes anuales. Esto sucede en el mundo. Y se registran al menos 134 millones cada año. Y estamos hablando de que cuando hablamos de errores médicos no necesariamente estemos hablando o de negligencia o de porque lo primero que pensamos a veces es que culpamos al médico, culpamos al equipo de salud. No necesariamente esto sucede desde allí, desde la negligencia, pero es parte, la negligencia está dentro de la estadística y es parte de que puede suceder. Los errores en la medicación, por lo menos 42 mil millones de dólares anuales cuestan estos errores de medicación, pero ahí estamos más involucrados la parte farmacológica, las empresas farmacológicas. Y las complicaciones quirúrgicas, por lo menos 7 millones de pacientes presentan complicaciones al año, significativas por lo menos. Y 1 millón mueren durante una intervención o después de una intervención. Es decir, frente a datos, estamos en la necesidad de revisar y crear sistemas de prevención y corrección e implementación de planes de atención de errores hospitalarios. Tenemos que evitarlos. Van a haber, no va a haber un sitio o un lugar en el mundo donde no haya errores. Esto hay que dejarlo muy claro también. Sí va a existir, claro que va a existir. Nos vamos, nosotros mismos nos podemos agotar, nosotros mismos podemos de pronto se nos pasó a hacer algo, nosotros mismos hubo una emergencia, hubo una situación, bueno, como lo hablamos con pandemia, como puede ser otra situación más local, más focalizada, pero que genera que todo el mundo se moviliza y todas las programaciones se alteraron. O 2, 3 personas se enfermaron y no fueron a trabajar y tenemos que alterar de nuevo toda la programación del resto del personal. Esto, por supuesto, que sabemos que errores van a existir, pero de forma consecutiva que esté afectando a los pacientes, que esté afectando al personal, que esté afectando al sistema como tal, estas cosas hay que prevenirlas. Y si no las logramos prevenir todas, hay que atenderlas a tiempo. Y aquí entran dos métricas importantes, que es DART, que es la tasa de días perdidos, restringidos o transferidos, que es para cuantificar las lesiones y enfermedades que suceden
en tiempo fuera del trabajo, en restricciones de trabajo, transferencia a otros puestos. Es decir, perdimos a esa persona por transferencia, porque se enfermó, porque no pudo ir a trabajar, se le prohibió la ida a trabajar por alguna situación de sanción, etcétera. Y esto es algo que está en el formulario OSHA, esto es a nivel internacional, donde se registran todas las lesiones y enfermedades laborales. Todas. Esto nos va a dar una indicación de desempeño de seguridad del centro, del lugar. Es decir, esa es la evaluación de desempeño prácticamente. Nos dice cómo están los planes de atención de errores y de mitigación de errores. Y obviamente nos permite evaluar las mejores prácticas de seguridad, cuáles son nuestras estadísticas, qué cosas hay que ir mejorando. A veces las estadísticas las tenemos guardadas. Las tenemos y decimos, bueno, la próxima vez vamos a hacerlo mejor. Por ahí creo que está en una de las láminas. Vamos entonces a hacerlo mejor la próxima vez. No, no es hacerlo mejor la próxima vez porque la próxima vez no puede costar muy caro. Es hacer las cosas antes que hay que hacer, tener los planes y la capacidad de respuesta ya montada para situaciones de cualquier tipo de error. Esto nos lleva hay una calculadora que ahí les voy a pasar ahorita en el chat el link, que es una calculadora automática. Es el número, ¿cómo se calcula el DART? Se calcula es el número de incidentes que hayan tenido por 200.000 entre el total de horas trabajadas. ¿Okay? Eso nos da una tasa DART por cada 100 empleados. Aproximadamente los números nos van a decir cómo está. La referencia de lo que estaría bien, que es una tasa baja, es entre 1,5 a 1,8 puntos les va a dar. ¿Okay? Esto tiene un cálculo que tiene que ver con las horas laborales anuales de una persona y en un promedio de 100 empleados. Eso nos da por lo menos la idea de cómo está nuestra tasa de incidentes, nuestra tasa DART. Si nosotros llegamos y nos sentamos, se sientan, por ejemplo, esta semana, se buscan todos los incidentes que hayan habido en el año hasta ahorita, hasta abril que termina ya. Estamos en la perfecta semana para cerrar abril. Y toman ese número de incidentes, hacen la multiplicación por 200.000, dividido entre el total de horas trabajadas de esas personas, y vamos a tener una idea de cómo vamos en el año con la tasa de incidentes. Y la otra es la TCIR, que es también la tasa total de incidentes registrables. Esto es un indicador en salud que se usa mucho y en seguridad ocupacional. Y fíjense, es número total de incidentes registrables entre el total de horas trabajadas. Aquí hacemos un poquito la inversión por 200.000. ¿Ok? Aquí estamos trabajando ahora al revés. ¿Por qué? Esto nos va a dar una tasa, un rate, una rata por cada 100 empleados. ¿Esto qué significa? Que estos son los números, el total de incidentes registrables, porque en la anterior estamos frente a lo que son enfermedades, lesiones, ¿okay? Transferencias, es decir, ausencia por algún tipo de estas causas. Y acá estamos trabajando con muertes, lesiones que requieren tratamiento, que causan pérdida de tiempo del trabajo, restricciones en el trabajo, transferencia a un puesto diferente. Es decir, estas son cosas que tienen que ver ya que incluye muertes ya, es un poquito más amplio en términos de la data que vamos a obtener. Y es el total de horas trabajadas por todos los empleados durante el periodo de tiempo que se está analizando. Es decir, estamos hablando ahorita, por ejemplo, de abril. Calculamos un promedio, no sé si lo calculan igual ustedes, que semanalmente el promedio de horas es 40, un promedio de 8 horas semanales. Esto es muy de oficina, es decir, una hora muy registrada de... No sé, de eso va a ir ya a variar de acuerdo a guardias, al tipo de trabajo que se haga en el área en que se está. Pero en promedio, el cálculo aproximadamente es entre 40 a 50 horas que se da, y esto se lleva entonces a cuántas horas estamos hablando a nivel mensual de trabajo, cuántas se perdieron, qué personas perdieron cuántas horas para poder tener una idea de qué está sucediendo con nuestros índices en esta área de incidentes. Y bueno, el factor de conversión que se utiliza para expresar la tasa por 100 trabajadores a tiempo completo es ese 200.000. Es un factor de conversión que es el total de horas trabajadas por todos durante el periodo de tiempo que se analiza. En promedio, esto se habla de que es un periodo de tiempo anual. Por eso es que si sacamos la cuenta, pues nos va a llevar de que las horas mensuales que ustedes calculen, por lo menos estamos hablando de 10.
Algunos calculan los 12 meses, pero restan 2 semanas de vacaciones. Hay otros que cambian las semanas de vacaciones de acuerdo a cada uno de los contratos. Entonces hay que revisar esto. Esto se hace con recursos humanos y con el Departamento de Seguridad Laboral. Entonces poder chequear, ¿ok? cuál es, y obviamente con recursos humanos porque necesitamos tener el número de empleados que hay, cuántas horas trabajan para sacar. Ojo, probablemente esto no les toca a ustedes. Para eso hay departamentos que se ocupan de este tipo de información. Pero es importante conocer y chequear que si ustedes les dicen, yo necesito saber la tasa de incidentes que tenemos en este momento, entonces ustedes tienen que saber que va entre 1,5 a 1,8 y eso les va a decir, la cosa está bien. Si empieza a aumentar por encima de 2, 2,5, por encima ya 2,53 es malo. Es decir, si empieza a aumentar ese número, decimos, epa, ¿qué está pasando? Que estamos teniendo un índice como este. Esos índices se pueden solicitar. No sé si tengamos departamento de salud ocupacional a nivel hospitalario hay. A nivel, bueno, empresarial está obligado todo el mundo que lo tenga un área de seguridad laboral, pero no sé si ustedes tienen idea de quiénes manejan esto en sus lugares de trabajo. ¿Quiénes son las personas que están encargadas de este registro y de esta información? Como líderes nos toca saberlo. ¿Quiénes son las personas que están en? ¿Quiénes son los que saben? Que pudiera a veces sorprendernos porque ha pasado que preguntan por esto y nadie tiene idea de qué estás hablando. Puede pasar que pregunta y dice, ok, porque incidencia de que la incidencia de accidentes, ajá, pero ¿cuál es la tasa DART o la TICR? O sea, cuéntame un poco en dónde estamos para saber el promedio de la tasa de pronto no lo manejamos, de pronto se maneja, pero no se tiene al día. Lo hablábamos la vez pasada. Tengo la información, pero no la he actualizado del todo. De pronto lo actualizo es una vez al año, porque hay que esperar que pase el año. No, necesitamos saber ahorita, cada cierre de trimestre, de hecho, a final de marzo, debería tenerse cómo se comportó el trimestre porque esto nos da un histórico estadístico de poder ver al final del año dónde existen la mayor cantidad de errores que se produzcan o accidentes o incidentes en el centro de trabajo. Y nos podemos tener una idea de que pudiera estar sucediendo por épocas, que pudiera, es un poco lo que hacemos con el EPI, con el registro epidemiológico, de que sabemos en el año cuáles son las épocas en que el dengue se activa, sabemos en el año cuáles son las épocas del chikungunya o cuáles son las épocas, es decir, ya eso está registrado estadísticamente a nivel epidemiológico, lo conocemos. Bueno, las incidencias en el trabajo, registrarlas de esta manera, sumamente útil, es necesario, de hecho es mandatorio, y poder entonces tener nosotros claros cuáles son, una vez que tenemos claro el índice, qué plan tenemos ya listo para poder prevenir y qué plan tenemos para accionar en caso de que esa curva, de que ese 1,5, 1,8 empiece a subir, 2,5, 3, 3,5, que ya son cifras que alarman. El número total de incidentes registrables es, bueno, lo decíamos ahorita, muertes, estas son personal que murió, lesiones que requieren tratamiento, esto se registra, lesiones que causan pérdida de tiempo de trabajo, la persona de pronto que tiene una fractura, se tuvo que inmovilizar y ya no tiene la misma capacidad de movimiento y esto, bueno, mientras trabaja hay una restricción en el trabajo, hay una pérdida de tiempo o transferencia a un puesto diferente. Se quedaron en el departamento sin un personal porque uno de ellos o uno de ellas fue trasladado. Esto es una incidencia, es decir, mi equipo de trabajo me falta uno, lo registro, es una incidencia. ¿Cuántas horas estuve sin esa persona que se encarga de ciertas cosas? El total de horas trabajadas es el total de horas que por todos los empleados durante el periodo de tiempo que se está analizando. ¿Por qué? Porque necesitamos saber. Esa es la cuenta base que nos da todo el equipo presente durante todo el tiempo de trabajo. Si estuvieran trabajando, esa es nuestra base de conversión. Ese factor se utiliza por año de 200.000 y se expresa la tasa por cada 100 trabajadores a tiempo completo, es decir, 1,5 a 1,8 por cada 100. Es bajo, es un buen número. Cuando por cada 100 personas tú tienes que 2, 3, 4 personas tienen incidentes importantes o tienen cualquiera de estas características al mes, por ejemplo, esto hay que verlo. Esto ya enseguida empezamos a ver, bueno, ya va. Si yo al mes tengo una ausencia laboral de 2 personas cada cierto tiempo, una persona siempre está enferma, una persona se accidentó, una persona no puede venir a trabajar porque, es decir, ¿qué está sucediendo para registrar esto?
que tenga que ver con las condiciones de trabajo, que tenga que ver con los horarios y la carga horaria, que tenga que ver con el, las, las actividades que se han encomendado, que se han delegado en la persona, porque a veces sucede que mandamos a alguien, delegamos a alguien o la colocamos en un área a hacer cosas de la cual no está 100% preparado. Y esto genera estrés, y esto genera que su capacidad de respuesta y los resultados que da no son los óptimos y a veces los registramos como que no se dio, no se hizo bien las cosas, pero coloqué a alguien que no lo sabe hacer. Estoy exigiéndole que haga algo que no está preparado para hacer. Obviamente eso se va a reflejar en un resultado que no es agradable y nos reclaman a nosotros y de pronto nos pusieron a alguien que no lo sabe hacer, porque también pasa. Nos mandan personas de pronto que no tienen la capacidad de hacer un trabajo y se supone entonces que nosotros tenemos que también, a menos que sea entrenamiento, que entrenarle. Y aún así los entrenamientos se planifican, porque así que caiga alguien de paracaidista y mira, entrénale ahí que tienes todo lo que tienes que hacer y encima tienes que entrenar a alguien y no está planificado en tu tiempo, en tu horario, en todo lo que es la programación del trabajo. Esto es un indicador, nos da la posibilidad de identificar áreas de mejora. ¿Dónde están sucediendo las cosas? ¿De qué manera están sucediendo? ¿A quiénes les está sucediendo? ¿En qué área están sucediendo? Para empezar a revisar desde el incidente hasta la dirección del hospital, la clínica, de donde sea que trabajemos. Porque de hecho la revisión es ideal hacerla, por ahí creo que también está, es desde lo que sucedió al personal o al paciente, donde se cometió un error, hasta arriba, hasta la dirección completa. No es sencillo, sobre todo en organizaciones políticas, como las públicas, porque no tienes acceso a poder revisar procedimientos y toma de decisiones de áreas de instancias más elevadas. Ahí es donde nos perdemos un poco o nos vemos muy limitados o atados de mano. No sé si les pasa a ustedes. De pronto hay cosas que tú ves que se necesitan hacer diferente, pero no está en tus manos tomar las decisiones, no estás en la posición de hacer cambio. Y bueno, por más que lo planteamos, no, es un tema político, es un tema de pronto de recursos, de falta de recursos, es un tema de que el Estado le tocaría dar los recursos, pero no los da. Aquí hablando X, ¿no? No estamos muy lejanos, las realidades del país de cada uno de nosotros no estamos muy lejanos a lo que estoy hablando, todos tenemos algo de eso. Evaluamos la efectividad de los programas de seguridad, nos define saber si tenemos planes que realmente funcionan, si tenemos planes que realmente están actualizados. Muchos se sorprenderían lo obsoletos que tenemos una cantidad de planes metidos en una gaveta, que no están atendidos, que no están actualizados. Y esto lleva a que cuando se cometen errores, pues, de nuevo volvemos a ese, bueno, vamos a tratar de ver cómo hacemos la próxima vez. No es cómo hacemos. Como líderes toca armar planes, revisar datos, hacer un histórico, saber cuáles son las áreas que más errores se cometen. No es fácil cuando tenemos, por ejemplo, hay un tema de jerarquía, donde de pronto podemos decir, una enfermera vio a su jefa que cometió un error, pero esta no se dio cuenta, está agotada, está estresada, no ha dormido bien, pero le da cosita señalarlo, decirlo, porque es su jefa, o es su jefe, o le pasó al médico, o le pasó al radiólogo, o le pasó al camillero, o le pasó que observamos algo que no estuvo bien, algo que sucedió, que no sabemos qué es, porque, ojo, hay que tener cuidado con echar culpas de inicio, necesitamos es data objetiva. Y a veces no se registra o no se informa porque, bueno, hay una posición de poder, porque hay gente que le da pena grave. En el área de salud hay gente que trabaje con nosotros, que le dé pena decir las cosas, los errores que se cometen, porque hay gente de pronto que, pues, quiere tener una alianza con esa persona y no la quiera como nosotros decimos, no sé si le dicen, no la quiere echar a la calle, ¿no? Oye, me vendiste mal, me echaste a la calle. Este, que es prácticamente decir, mira, esto está pasando y pues hay que tomar correctivos. Nosotros, nuestras culturas latinas, por lo menos en Venezuela lo llamamos es un sapo, ¿no? La persona que vende a otro, que dice, que habla de la persona. Esta persona hizo tal cosa, entonces, cónchale, no sea así. En el área de salud hay que informarlo todo. No importa que seamos amigos, amigas, hay que informarlo todo. Porque estamos hablando de que estamos trabajando en el área de salud, estamos hablando de vidas humanas.
Estamos hablando de, pues, trabajamos con el recurso más importante de la humanidad, valga la redundancia el decir humanidad, y comparar el desempeño de seguridad con otras empresas. Estas tasas nos permite, si los hospitales todos la llevan al día, nos permite revisar, esto es un poco de benchmarking, esto es un poquito de ver la competencia, qué hacen los otros hospitales o las otras entidades sanitarias que llevan una tasa mejor. Si empezamos a tener esos datos y los comparamos, ¿qué sucede allá? ¿Qué están haciendo que parece estar funcionando y que necesitamos aprender de eso? Porque parece mentira, otra de las cosas que sucede a nivel de errores, tanto a nivel de accidentes laborales como en el área de salud con pacientes, es, esto de pronto suena muy feo, pero es una realidad, ustedes me van a decir de pronto si se identifican o no con esto, si conocen casos que tengan que ver con esto. Un tema de egos, también sucede. Hay gente que no quiere compartir información, hay personas que no quieren asumir que se equivocaron, hay personas que tienen en el sistema jerárquico estructuras de poder donde no van a permitir que les señalen un error. Hay personas que no permiten errores y de hecho se cometen errores cuando somos perfeccionistas. Entonces, hay temas allí que no es un área fácil. Para los líderes en salud manejar lo que es el manejo del error hospitalario no es un área sencilla. ¿Ok? Y quien esté frente al departamento de seguridad laboral, estas son personas con características muy particulares de personalidad, no sé si ustedes las conozcan o están vinculados a algunos de ustedes, pero son personas bien firmes, son personas bien claras, son personas bien frontales, o sea, las cosas se hacen así, porque en términos de seguridad laboral no hay como pelarse, o sea, tenemos que evitar como sea cualquier incidente laboral, tanto del personal como con pacientes. Dependiendo de los países y de los sistemas y marcos legales, obviamente lo primero es evitar una demanda. Lamentablemente hay muchos países donde esto, pues las demandas no prosperan, las demandas no tienen un gran peso, y de nuevo volvemos a que los sistemas públicos de salud a nivel político, pues tienen siempre este tipo de situaciones en las que las cosas a veces suceden y no son, se meten bajo la alfombra, ¿no? Dentro hay un trabajo que les dejé allí, también les voy a pasar ahorita el link en el chat para que lo tengan directo, que es bien interesante, que es indicadores de productividad en hospitales públicos. Es un trabajo como tal de investigación, tiene de verdad una redacción y una cantidad de información súper útil. Vale la pena que lo vean, lo revisen, lo descarguen y puedan leer esos indicadores que se maneja de productividad a nivel de hospitales. Y todos los sistemas complejos, como los de salud, porque son sistemas complejos, tienen problemas complejos. Los problemas complejos requieren tener fortaleza en las soluciones, planes bien establecidos. ¿Cuántos de ustedes conocen los planes de prevención de errores de sus áreas de trabajo? A ver, si me dicen, ¿tienen idea de cuáles son los planes que se manejan? ¿No? ¿Sí? Bienvenidas quienes llegaron. ¿No? Estamos hoy. Hola, buenas tardes, buenas Hola noches. Lourdes, ¿cómo estás? En mi trabajo, lo que hacemos es que cuando pasa algo, porque nosotros nos manejamos por protocolos y Ujú. esos protocolos, por ejemplo, no se hace como debería hacerse o a nuestros procesos operativos, nuestro SOP. ¿Por qué? Dígame. ¿Por qué? ¿Por qué no se hacen como deberían? A veces es por errores humanos, Ok. en el sentido que se nos pasó, por ejemplo, poner una temperatura, tomar una frecuencia cardíaca, entonces, pero son signos vitales que requiere como tal el protocolo. Entonces, cuando es así, eso se considera desviaciones al protocolo y lo que se hace es un reentrenamiento al personal involucrado y va a depender si es una desviación que afecta a la seguridad del participante. Si es una desviación que afecta a la seguridad del participante, entonces se hace lo que es un CAPA, que es donde se pone la causa raíz,
las cuestiones, cómo se va a prevenir que vuelva a pasar eso. Y básicamente ese es el procedimiento que se hace. Cuando ocurren errores, en mi trabajo serían como desviaciones al protocolo. Ahora, Lourdes, cuando planteas que se reentrena al personal, que el error es humano, que se pasó tal cosa o se olvidó, eh, el no tener que llegar a reentrenar al personal es parte de los planes que generan prevención de errores humanos. Y ahí es donde las instituciones, ahí es donde entra este proceso de definición de lo que es el manejo de riesgos o de errores, que está relacionado con qué sistema se puede establecer que evite que se olvide una toma de signos vitales. Por ejemplo, ¿qué cosas se pueden hacer que asegure que el personal de guardia logre cumplir con todo el protocolo? Es decir, ahí es pensar un poco, fíjate que me dices que el resultado al final es reentrenar, pero en ese plan ¿hay alguna revisión de sistemas que pudieran permitir que se establezca una forma de evitar olvidos, por ejemplo, por poner el ejemplo de... Entonces, ahí es donde viene esa parte de decir, bueno, ya va, pero ¿de qué manera podemos nosotros evitar esto? Se pudiera comprar un relojito con alarma que se le programe y se ponga que cada vez que suene un ting, eso significa toma de hacer tal cosa. Y cada vez que suene ting ting, ya la gente está entrenada de que esos dos golpecitos significan tal cosa. Estoy poniendo aquí, estoy hablando tontadas, ¿no? Pero establecer sistemas de respuesta que aseguren que ese error no se vuelva a cometer es parte de lo que significan los planes de prevención y atención de riesgo. ¿Por qué? Porque cada vez que suceda el error se reentrena, pero estas personas, ¿qué rotación tienen? ¿Es alta la rotación? ¿Cuánto tiempo dura un personal en el servicio? Te entrené, te reentrené porque hubo pelones o qué sé yo, si te olvidó lo que sea, pero luego esa persona pasa a otra área, entonces tengo que volver a entrenar a otra persona. Nos quedamos en un solo sistema de respuesta y la idea es tener una cantidad de sistemas de opciones, de alternativas, que no nos quedemos nada más en la única corrección, que en ese momento tal vez cuando se estableció el protocolo de atención, etcétera, lo único que se pensó fue, no hay que reentrenar a la gente. Sí, pero hoy en día tenemos mucha tecnología también. Y hoy en día tenemos, uno puede agarrar y comprar un celular sencillito, poner todo el registro de todas las actividades, cada hora que corresponde, eso se pega con un hay doble faz, ¿no? De esta, hay unas pegas bien duras, se pega en la pared del servicio, el teléfono cerca de un enchufe donde se pueda tener conectado y ahí se programan alarmas. Tú programas alarmas o lo pegas a la mesa es decir, un simple teléfono puede crear todo un sistema nuevo de alertas para recordatorios de. Y estoy hablando ahorita algo que una vez lo vi, algo que se puede instalar muy sencillo y que no requiere mucho. ¿Cuánto puede costar hoy en día un teléfono que tenga un teléfono inteligente, pero que no requiere, no buscamos una cámara, buscamos un teléfono con una buena aplicación de calendario? Este tipo de cositas son interesantes cuando las ves y dices, ok, pero reentrenar siempre es lo mismo. ¿Qué se puede hacer distinto? Yo pienso que antes de terminar, por ejemplo, en el examen físico, hacer una revisión de qué ¿Ah? se puede estar quedando antes de pasarla a la siguiente área. Eso puede ser una. A veces por ejemplo, esos casos así son porque de repente el personal tiene muchas actividades que hacer. Entonces va como en automático. Y eso también motiva a que pasen ese tipo de errores. Y esto nos lleva, disculpa que te interrumpa, y esto nos lleva entonces a la revisión de la carga horaria de personal, la carga de trabajo, de qué día estamos. Generalmente a veces podemos nosotros registrar que hay días de más ocupación que otros. Esto nos lleva a pensar entonces que el personal cuándo está automático y por qué lo está y viene de hacer qué y por qué hay una persona para muchas cosas, porque significa que esa persona está en una carga muy grande de trabajo. Ya nos vamos ahora fuera del área y nos vamos a el área de recursos humanos, es decir, cómo está distribuida la carga laboral y la carga horaria en las personas en su día a día, porque si esto lo mejoramos, las personas entonces no entran en automático y no se les olvidan algunas cosas. Por ejemplo,
Si entran en automático y tienen recordatorios digitales, entonces es más difícil que se les olvide. Y si entran en automático, tienen recordatorios, se les puede olvidar algo igual y ponemos un chart que coloquemos al lado de cada, no sé, cama, por decir, que dice esto pendiente y esto, no sé qué, y esto, y procedimiento tal, y revisar, y volver a revisar. Cualquier cosita bien bonita diseñada, que las pacientes o los pacientes no digan, ay, pero esta gente ni sabe quién nos estará atendiendo, que está diciendo un cartelito ahí cómo atender, por decir algo, ¿no? En un lenguaje, en un esquema visual bien específico, ya tenemos tres posibilidades de que el error disminuya. ¿Ok? Mejoramos la carga horaria o la carga laboral, las personas no están en automático, tenemos sistemas de recordatorios digitales y tenemos entonces sistemas visuales también, de indicaciones o protocolos. Estas tres cositas disminuyen muy probablemente el que las desviaciones de protocolo se den. Muy probablemente. Pensar así es la idea. No me quedo en un área. Me voy entonces a qué otras cosas están sucediendo que inciden al final en el error. Error humano, que la mayoría son errores humanos, no es. Porque incluso un equipo que está descalibrado, que no dio la información correcta, etcétera, es un error humano. Ese equipo no se llevó de pronto a mantenimiento. Ese equipo tuvo algunos pelones, hubo bajones de luz, hubo problemas de electricidad, el equipo se descalibra. La persona que está encargada de esto no lo metió en programación. Por lo general, los errores son humanos. Cuando hay un deslizamiento de tierras y se cayeron una serie de viviendas, decimos, un desastre natural que afectó. No, eso es error humano, porque de pronto se construyeron esas viviendas en un sitio donde no había permisología, no debían haberse construido, nadie puso límites, la ley no la hicieron cumplir, el sistema tampoco construyó viviendas suficientes para que la gente no se monte arriba en una montaña a construir, si ven la línea de los eventos. Entonces, el deslizamiento generó, nadie se muere ni se queda tapiado en un deslizamiento si no hay nada construido donde no debería construirse. ¿Ok? Entonces, la mayoría, al final, generalmente los errores son humanos, de todo tipo y de toda naturaleza. Me levantan manitas. Si hay alguna otra intervención. Y aquí, bueno, vamos a un poquito a lo que conversábamos, que hay que tener cuidado con simplificar las cosas. Esto probablemente pasa por esto, ya. Entonces, si lo vemos así, buscamos una sola alternativa de resolución. Simplificar este tema de los riesgos y errores es peligrosísimo. ¿Ok? Aquí no hay atajos. Aquí no podemos nosotros quedarnos con, además de que requiere un trabajito extra, tener que hacer sistemas de medición. Por eso hay gente para esto. No deberían hacerlo ustedes, porque hay gente que lo hace en las organizaciones de salud. Si usted está en un área donde usted dice, usted está escuchando esta clase y dice, pero es que no hay nadie que lo haga donde yo estoy. Te va a tocar, si eres líder del área, ¿ok? Y si no eres la líder, hablar con él o la líder del área y empezar a abrir, como yo siempre digo, abrir la conversación sobre el tema. Siempre hay alguien y siempre hay protocolos para estas cosas, ¿no? Los errores generalmente es un poco lo que decías ahorita, es un resultado de varias cosas que van saliendo mal. Siempre hay una cadena que determina el error. El error no se da por X. La persona está en automática porque está en automática, es que está cargada de muchas cosas, porque está cargada de mucho trabajo. Faltó alguien más, está asumiendo, está haciendo el trabajo de tres y porque no quieren contratar a otro, porque no hay sueldos para pagar, entonces se quedan con uno solo. Es decir, si vemos la cadena, entonces es un tema de recursos humanos, un tema de presupuestos, un tema gerencial, es un tema de recursos. O sea, podemos hacer una cadena que llevó a un error, desviación de protocolo, a uno. Detrás de cada error hay una cadena de eventos que no se ha podido visualizar o analizar. Lo más grave, no le paran, no le pararon. Sabemos qué sucede, pero no existen las correcciones. Y las correcciones están dentro de un plan de prevención que se debe hacer para evitar los errores. Y obviamente, pues, la idea es poder saber todo lo que podemos hacer para mejorar toda la seguridad. Hay que evitar limitar los planes y un poco lo que decías, el ejemplo fue perfecto, porque no se trata nada más de cambios en la educación, reentrenar, o políticas simples.
Bueno, no, vamos a dar charlas de seguridad cada cierto tiempo, como que se dan charlas. Y muchas veces estas charlas las dan cuando hubo algún problema de seguridad de riesgo, ¿no? Entonces aparecen, vamos a dar charlas. Creo que una vez les comenté que un colegio me llama y me pide una para cuarto y quinto de diversificado. Me dicen, necesitamos una charla de educación sexual. Es que tenemos a 3 niñas embarazadas. Las charlas tienen que hacerlas todo el tiempo y no esperar que suceda esto para prender las alarmas y salir corriendo a buscar charlas, ¿no? Este, quedándonos precisamente en, vamos a ver que la próxima vez lo hagamos mejor. Y lo que les decía ahorita, tecnología. ¿Cuáles son los distractores? Y que acuérdense que el arte de la concentración es el arte de la eliminación de todo lo que nos distrae cuando nos enfocamos. ¿Cuáles son los respaldos en los procesos de alto riesgo? Los controles entre ingeniería, los flujos de trabajo, es decir, cuáles son esos flujogramas para definir cuáles son los pasos que se deben llevar y no evitar ninguno ni tomar atajos. O tener pasos innecesarios que hay que eliminarlos del plan y reestructurarlos. Estas cosas son importantes. Como los pacientes son parte de las soluciones a sus problemas. Ahí la Cleveland Clinic, ellos tienen, y estas cosas se están replicando en otras instituciones de salud, ellos crearon consejos de pacientes y familiares. Crearon lo que llaman los socios de atención médica. ¿Qué hacen? Tienen reuniones consecutivas donde los escuchan, cómo ha sido la experiencia en sala de espera, la experiencia con el familiar, la experiencia de traslado, la experiencia de el alta médica, la experiencia de el ingreso o el egreso del centro de salud. Es decir, involucrar a quienes son los usuarios, pacientes, familiares. No, mira, a mí me atendieron súper bien, pero resulta que se tardó mucho en que llegara la bombona de oxígeno mira, hay una persona que me puyó 30 veces, pues la gente se te va a quejar de todo, pero tampoco le explicaron de pronto que existe una vasoconstricción importante, es decir, ¿qué discurso utiliza el personal para calmar la ansiedad del paciente? No existe ninguno, el paciente se queja. Detalles que suenan así como que de verdad, esto hace falta que uno le tenga que hablar al paciente. Sí, hay gente que no lo hace. Hay gente que no explica. Hay gente que, pues, las personas se sienten, pero muy mal porque nadie les dijo que el procedimiento era una de otra manera. Entonces, escucharlos, familiares y pacientes, que también dependiendo del sistema, dependiendo de las latitudes culturales, pues también es difícil a veces involucrar a crear una especie de sociedad o de consejo de pacientes y familiares que trabajen con el personal sanitario. Porque de nuevo vamos al tema de que sobre todo en el área de salud cuesta mucho el permitir que alguien fuera del ambiente o del área de salud pueda dar opiniones o pueda darnos algún tipo de sugerencia. A muchas personas le cuesta. El área de salud ahí es muy cerrado. Y todo se resuelve entre todos los que estemos en el área sanitaria, pero la experiencia de los pacientes y familiares es sumamente valiosa. Y evitar ser reactivos frente a los errores. ¿Por qué? Porque, bueno, los errores pueden ser buenos, lo hablábamos en una de las clases, la cultura del error. Una de las áreas de mayor sabiduría está en los errores. De hecho, una de las cosas que hablábamos es, comete errores, dedícate a cometer, mañana planifica cometer 3 errores. Claro, que no cuesten caro. Y llámalo experimento, experimentación. Esto es muy bueno para los perfeccionistas o para las personas que tienen miedo a cometer errores, ¿no? Comete errores. Es decir, planifica un error, que sea un error seguro, y llámalo experimento. Es decir, porque necesitamos dejar de tenerle miedo al error y necesitamos dejar de ser reactivos frente a cuando alguien nos dice que las cosas están mal. Respirar, como dice acá, profundamente. Hacer la pausa, ver el error sin acusar. ¿Quién fue el que? No, 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 ya va. El error, el dato es el que me interesa y ahora vamos a definir qué hacemos para prevenirlo y qué hacemos para disminuirlo. Si vuelve a pasar, que pase dentro de un año. O sea, que casi que no pase. Y esta es Amy, que es una profesora de liderazgo de Harvard. Ella tiene un concepto que a mí me encanta, que dice la seguridad psicológica. Es la creencia de que uno no será castigado ni humillado por expresar ideas, preguntas, preocupaciones o errores. O sea, imagínate, eh,
trasladen esto, no solo laboral, a nivel de la vida entera. O sea, sentirte seguro, la seguridad psicológica, es creer que tú no vas a ser castigada ni humillada por expresar ideas, por hacer preguntas, expresar preocupaciones o señalar errores. Vivimos en una cultura que castiga al que señala el error, que castiga al que pregunta mucho, que castiga al que dice lo que piensa, que castiga al que anda angustiado y preocupado. Tú sí te preocupas, pero qué ansiedad contigo, pero tú sí eres nerviosa, pero bueno, ¿hasta cuándo? Entonces, estamos en una sociedad que limita al portador de las malas noticias, que le da miedo decirlas, porque la última vez que lo dijo, prácticamente le acusaron de que es él o ella quien está cometiendo el error. Y si lo informa, entonces le acusaron, la persona a quien llaman la atención, que ni siquiera debe ser así manejo, viene después y se molesta con quien advirtió o dijo o informó del error que se cometió. Bueno, pero ¿cómo es posible que tú dijeras, mira, pero es que hay que reportarlos, hay errores que hay que reportar? Eso está establecido, todos los sistemas hospitalarios tienen la lista de todo lo que hay que reportar, esos son protocolos, pero no todo se reporta. La pausa a nivel psicológico es importante porque así como estamos en automático, que decía que vamos de pronto, estamos full, estamos agotados, hay que hacer pausa y decir, ya va, déjame centrarme en lo que necesitamos ahorita ver, hacer. Estas preguntas, por ejemplo, ¿cómo está nuestro paciente ahorita? En este momento, ¿cómo está? Los pacientes, ¿cómo están? ¿Qué se debe hacer para que esté seguro? Bueno, pues imagínate tú, pues claro que está seguro, no, no. Vámonos como si no lo estuviera. Es una forma muy rápida de yo chequear, esto sí se está haciendo, se está haciendo, se está haciendo, se está haciendo, ¿verdad? Ok, sabemos que está seguro. ¿Qué debemos cambiar o implementar para evitar que cualquier error o desviación de protocolo, como plantea, vuelva a ocurrir? Tener alternativas porque vemos la cadena que llevó al error. ¿Cuáles son la cadena de eventos que generan los errores humanos? En esa cadena de eventos vamos a encontrar cualquier cantidad de cosas interesantes. Pudiéramos decir cualquier cantidad de cosas gravísimas, interesantes, porque nos permite poder visualizar dónde en la cadena podemos empezar a cambiar cosas. Si no estamos en la capacidad de generar cambios, porque no estamos en una posición que pueda generar cambios o que pueda manejar recursos, podemos empezar a verlo y podemos empezar a abrir la conversación con jefes, con supervisores, con las personas del área de seguridad laboral. Y aquí es donde hay que dejar de culpar. Generalmente culpamos siempre, mira, es que pasó tal cosa, sí, fue. A veces la gente dice que allá, aquí hablamos a veces con el rostro, así, como que fue allá, fue por allá. No, no podemos estar culpando a la gente. Las respuestas que castigan, eso no son de cultura de seguridad. Necesitamos que la gente hable de los errores, necesitamos que la gente se sienta segura de decir, mira, ¿sabes qué? Quería conversarte de que en estos días te vi que estabas como muy apurada y tal cosa no se hizo y bueno, yo fui y lo hice, pero eso me cargó a mí un pelo más de trabajo. Ya empezar a decir esto, la gente se molesta. ¿Tú me estás diciendo que yo no estoy haciendo mi trabajo? Ah, que tú tienes que hacer mi trabajo también. No hay cultura de sistema de lo que es prevención, manejo de errores de seguridad, porque enseguida nos encrispamos, así, nos enganchamos y no, 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 mira, hay este error, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Cuál es la cadena de eventos que llevó a él? ¿Por qué empezamos a decir, mira, te pasó esto, tienes que tener mucho cuidado, esto acaba de suceder, nos dimos cuenta que, por ejemplo, lo que decías, hubo una desviación de protocolo. Bueno, pues eso no es mi culpa, yo estoy full de cosas porque ustedes no han querido meter más personas aquí, yo soy el que se encarga de 10 áreas a la vez. Entonces no es culpa mía, claro que me tengo que equivocar. Eso no es cultura de seguridad. Es, sí, ok, tengo este exceso de trabajo, ¿qué hacemos con eso? No quiero que vuelva a suceder. ¿De qué manera me apoyan? Porque somos reactivos, somos como muy reactivos cuando se trata del tema de los errores. Es algo que nos pasa, un hijo o una hija sale mal en la escuela y llega con una nota y en vez de preguntar, cuéntame qué pasó, ¿necesitas apoyo con esta materia? ¿Hay algo diferente que pudieras hacer?
no lograste estudiar por algún motivo específico. No, aquí lo que viene es el regaño, el reclamo porque la nota está baja. Indagar qué sucedió, la cadena de eventos, de situaciones que llevaron a esa nota, es a veces lo último que hacemos. Y pasa igual en el trabajo como pasa con la casa y con los hijos. Enseguida hacemos el señalamiento. Pero, ¿qué está haciendo esa otra persona? ¿O qué estoy haciendo yo? Por ejemplo, una vez lo hablaba en una sesión familiar. ¿Qué estoy haciendo yo para que mi hijo hoy me mienta? Una frase que usamos. Es que mi hijo me miente. Ok, ¿y qué estás haciendo para que te mienta? ¿O qué estás dejando de hacer para que te mienta? Como jefe, como papá o mamá, como supervisora, ¿qué estás haciendo para que la gente no te dé información? ¿Estás repeliendo? ¿Estás siendo reactivo? Las experiencias que han habido de que alguien se acerque enseguida tiene una experiencia negativa y ya no vuelve a acercarse más. ¿Qué estamos haciendo o dejando de hacer para que la gente alrededor no nos dé información? Nuestro trabajo es encontrar y solucionar, como dice acá, los problemas. Es decir, es una cadena de eventos, no es una sola persona la que lo comete. Es una cadena de eventos que llega hasta el error. No puede haber castigo. Hay errores honestos y hay errores que no son honestos, hay errores que son equivocaciones, que son repetidas, pero ya eso tiene una forma de abordaje diferente, eso tiene que ver ya con un manejo de recursos humanos. Bueno, esta persona acá no puede seguir, esta persona acá hay que rotarla a otra área porque no se adapta a esta área, estoy hablando aquí cualquier cosa, pero cuidado, porque generalmente si nosotros creamos un sistema de castigo para corrección, estamos matando la cultura de seguridad. Lucian Lippi también es profesor de Harvard, él es médico y trabaja en el sistema de seguridad hospitalario, ha diseñado incluso varios. Y él plantea que el mayor impedimento para la prevención de errores en la industria médica es que castigamos a las personas por cometer errores. Entonces, o sea, lo que impide la prevención es el castigo a los errores. De hoy es importante que salgan de acá, no más castigo. Practíquenlo con los hijos. Es decir, cometen un error y nos sentamos. Cuéntame cómo sucedió. ¿Qué cosas sucedieron para que esto pasara? ¿De qué forma crees tú que pudiera eso mejorarse? Antes del reclamo, no lleguemos al reclamo. Chequeemos. Claro, si tenemos la cultura familiar, porque esto a veces es de generación en generación, si tenemos la cultura de que ante los errores uno lo que hace es regañar, reclamar, señalar y castigar, pues obviamente, bueno, el cambio no es tan sencillo, no pasa de un día para el otro, pero vale la pena hacer el ejercicio de próximo error, voy a conversar, no voy a ver cómo hago para que mi cara no se transforme, porque dependiendo de los errores también, ¿no? Pero escuchar primero, antes de hacer señalamientos. Y la moneda en el liderazgo tiene que ver con la atención, cómo nosotros atendemos a la gente. Es decir, lo más importante está en la atención y cuidado de nuestros pacientes, de nuestros usuarios. No necesariamente los usuarios son pacientes, ¿ok? Pero el tema está que si tú te enfocas en los problemas correctos, en el momento que es, tú puedes prácticamente, no solamente estás cumpliendo con seguridad, sino que estás cumpliendo con la calidad de atención porque evitas que estas cosas sucedan. De nuevo, un poco una de las primeras clases, que eran los tiempos de atención, que era la conversación con la gente cuando de pronto hay una fila muy larga para obtener una planilla o un resultado laboratorio, la conversación con las personas, el cómo crear un sistema de atención que me permita, mientras corrijo el error del retardo de información, puedo yo brindar calidad en la atención. Y por supuesto, hablamos aquí que puede parecer más fácil evitar conversaciones difíciles, pero no. Las conversaciones difíciles hay que tenerlas. Bueno, yo esto lo repito, creo que en cada clase lo he dicho por lo menos una vez, porque hay que hacerlo. Hay que tener conversaciones difíciles. Y así le vamos perdiendo un poquito el miedo también. Va a haber siempre algo de temor, es incómodo, pero hacerlas vale la pena. Resolvemos más rápido que darle la vuelta al asunto a ver en qué momento lo puedo agarrar que esté de buen humor para hablar. No, cosas que no.
no pueden esperar. Hay conversaciones que hay que tener. Y revisar siempre lo que llamamos eventos centinelas serios. Los eventos centinelas serios son situaciones que requieren atención, que son muy importantes verlas, que prenden alarmas generalmente, que generan una serie de consecuencias si no se corrigen, que hacen que la estructura empiece a tener la posibilidad de un colapso. Y cuando hablo de estructura puedo hablar de un área hospitalaria específica, es decir, laboratorio, una máquina no se calibró, empezó a dar resultados que no son, el paciente se alarmó, tuvo un diagnóstico que no era, es decir, cositas que empiezan a convertirse, a crear cadenas de eventos cada vez mucho más pesados. Semanalmente los eventos centinelas serios hay que ver que no estén sucediendo o que no haya eventos de errores consecutivos que los generen. Y los nuevos, por supuesto, eventos centinelas de todo el sistema de salud, lo que decía hace rato, que se revisa desde el paciente hasta el líder de área y hasta el líder, director de hospital, directora o sectorial, es decir, cuando hay un evento serio, un diagnóstico mal hecho, una muerte de un paciente, un contagio de un área, una sala entera de un área hospitalaria que hay que cerrar. Es decir, desde el paciente cero, toda la cadena de eventos de todo el personal hasta llegar al líder de esa organización. Esa es la manera en que se debe revisar los eventos centinelas serios como se le plantea. ¿Ok? Prácticamente se hacen reuniones diarias que se van escalando, se van haciendo cada vez, se van poniendo en la agenda, después se van haciendo cada tantos días o cada tantas semanas, pero cuando son serios los problemas, tiene que haber comités instalados diarios de seguridad. La vulnerabilidad, pues, es tu superpoder como líder, cuando hablamos de organizaciones confiables. Saber que somos humanos, que podemos cometer errores, ¿ok? Ser lo suficientemente valientes para decir, aquí hay errores y yo los he cometido. Entonces, hay que estar muy claros que necesitamos empezar a ver nuestros propios problemas. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no estoy logrando entender? ¿Qué es aquello que sé que puedo hacer mejor, pero no lo he hecho? ¿Por qué no lo he hecho? Es decir, esto verlo, porque de nuevo vamos, lo que dice que vamos al estigma asociado al error, quedó pegado al error de terror. El estigma asociado al error es muy alto y necesitamos empezar a cambiar esa cultura, porque la forma de aprendizaje más potente es a través de la equivocación. Hay errores muy costosos, muy caros, sí, pero se aprende, se aprende. Es decir, crear lugares más resilientes. Y los errores se convierten en procesos de rediseño de información, de aprendizaje. Los errores se convierten en procesos de revisión y actualización. Y cada vez que hay un error nos permite actualizar el sistema y los planes, cada vez que sucede. Entonces, verlos de una manera diferente. Y por supuesto, hacer bueno, lo que llaman aquí animar a la reverencia por el error. Que esto a veces porque así como el fracaso es una oportunidad de aprender, la reverencia al error suena como que qué grave que le digamos a alguien en el equipo de trabajo que hay que hacerle reverencia al error, porque entonces se van a relajar y no le van a parar, cometamos todos errores. Pero no es tan cierto. Con la charla o con la información adecuada, podemos llevar a la gente a cambiar la cultura sobre la idea de entender la importancia de los errores. Y aquí entran las preguntas, las 5 veces, ¿por qué? Cuando vamos a la causa raíz de un problema, se hace muchas veces en capa. Lourdes tiene sueño, lo entiendo. Anda bostezando, sí. Es la hora, es la hora. Cuando nosotros nos vamos a las raíces del problema, mira, pasó esto, ¿por qué? Bueno, por esto, ¿por qué? Bueno, porque creemos que, ¿y por qué? Esto hay que hacerlo. Con cada situación que se presenta, y en la vida personal es muy útil también, los 5 veces ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que no se puede mejorar en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque no tendríamos los recursos. ¿Por qué? Bueno, no los han bajado. ¿Por qué? Bueno, no se ha hecho la solicitud, la cantidad, no hemos sido tan insistentes. ¿Por qué? Sí. Llegamos de pronto a un punto en el que ahí está la variable de cambio. A veces encontramos que, bueno, pudiéramos empezar por acá, porque a veces el error lo queremos, el que está frente a nosotros lo queremos corregir sin seguir la cadena de eventos que lo llevó a que se creara el error
y encontrar en esa cadena, que a veces preguntando el por qué, la encontramos, hay una variable que permite que sea la que podemos intervenir para hacer entonces cambiar la cadena y cambiar el rumbo y establecer menos errores. Es lo que, bueno, la indagación humilde, que es una forma de preguntar en lugar de decir las cosas. Y aquí es donde somos curiosos, en términos de, bueno, en todo, pero en términos de riesgo y seguridad. Ser muy curiosos. Cuando algo sucede, preguntar, volvernos, se me va a caer la cédula. Colombo era un investigador, una serie muy antigua de televisión, no sé qué detective pudiéramos ahorita asociar, ah, pero muy minuciosos, ¿ok? En el análisis de la información. El tener la habilidad de hacer análisis minuciosos de información es una habilidad que los líderes necesitan desarrollar. Eso es sentarse, a veces puede ser a las personas que no les gustan los datos, que no les gustan informes, que no les gusta leer mucho, es sentarse a revisar data, es sentarse a revisar los tiempos en que las cosas suceden, sentarse a hablar con la gente y hacer preguntas, indagación humilde, sin llegar de frente y no. Activar el curioso lo más posible. Para obtener información también, y por eso hablábamos de que se están haciendo comités, bueno, no se están haciendo, existen, de comités de familiares y de pacientes. Las encuestas de satisfacción de atención, por ejemplo, que pudiéramos relacionarlas con un hotel, con una tienda, con un restaurante. En los hospitales necesitamos tener las encuestas también. Usted, por favor, necesito ahora que mida nuestros esfuerzos y nuestra capacidad, nuestra calidad de atención. Y le damos al paciente en su egreso una hoja de análisis completo, toda una encuesta completa de cómo nos ven a nosotros. Este tipo de información es súper útil. Nos da muchísimos datos. ¿Cuántos las hacemos o cuántos centros hospitalarios lo manejan? ¿Cuántos envían un correo o un chat o la planilla la dan a la salida para que los familiares y el paciente llenen? A cada una se la dan. No sé si ustedes conozcan si alguien lo hace. Y dentro de las historias nos vamos a eso de ser minuciosos. Los datos son mejores. Los datos son importantes y verlos por separado. Porque te pueden decir una cantidad de cosas, te cuentan toda una historia de cómo sucedió el error, pero no tienes la imagen. Tienes la imagen acá, tienes la imagen completa, pero no tienes la imagen segmentada. No tienes los pedazos de información que son los que te dan datos y los que te pueden empezar a dar la cadena de eventos que generaron el error. Aquí, bueno, obviamente, las oportunidades de mejora, las áreas de oportunidad, estos datos nos van a decir a nosotros qué está pasando realmente. Y no nada más la historia que nos cuentan, que siempre tiene rasgos subjetivos porque la percepción individual es subjetiva. Nadie tiene la verdad absoluta en las manos. Comprometerse con la gestión del cambio, bueno, obviamente ser parte de un sistema, significa que si un elemento del sistema cambia, todos los que están involucrados empiezan a hacer cambios. Y aquí viene el ejercicio que hemos venido planteando, sugiriendo que hagan. Hagan cosas diferentes en sus equipos, introduzcan una experiencia diferente. Cuando una experiencia diferente se introduce, hay un cambio en algo, empiezan los demás a hacer cambios, quieran o no. Lo mismo sucede si queremos hacer un cambio de cultura. Empiezo a establecer un pequeño cambio en la cultura en algo específico. Una persona que haga un cambio va a hacer que los demás quieran o no cambien. Se encuentran con respuestas diferentes. Entonces, viéndolo desde el sistémico, desde la teoría sistémica, todos los procesos a nivel de sistemas de salud están relacionados y cualquier proceso que tú cambies, protocolo, sistema, incluso persona que cambie algo, esto va a afectarlos a todos. Esa cadena es importante aprovecharla. Si lo vemos desde lo sistémico, aprovechemos de hacer cambios desde nosotros. Nosotros hacemos algo diferente y empezamos a hacer el efecto dominó. Empezamos a ver que las demás personas empiezan a hacer cosas diferentes. Eso es parte de la tarea que venimos manejando, que ahorita es parte ahora de esta clase para poder empezar a introducir cosas diferentes, que nos lleven a la posibilidad de empezar a hablar entonces, abrir la conversación sobre los errores y la reverencia que hay que hacerle al error. Obviamente, mejorar los sistemas complejos es algo que es más evolutivo, no es una revolución, no es irse en contra de, es hacer cambios de espacios, ver el cambio, cuando introduzco un cambio, ver que empieza a moverse para pensar e introducir otro. Si ustedes quieren llegar, lo hablábamos la vez pasada. Hoy, mañana en la mañana llego y voy a hacer un compartir de 10 minutos con una meditación en unas cornetas.
El día jueves voy a llevarme a una especialista en yoga y meditación para que hagamos una meditación de 1 hora. Y el día viernes me los llevo a todos a una montaña porque vamos a hacer esos cambios escalonados tan grandes, tan inmediatos, tan fuertes, no funcionan. Ya nada más con la hora, eran 10 minutos, ahora es 1 hora, te van a decir, qué fastidio, los 10 minutos están bueno, pero 1 hora de meditación no. Hay que tener cuidado porque los cambios que se sostienen en el tiempo son cambios que se dan más lentos. A veces desespera, los procesos hay que aprenderlos a respetar también. Hay personas que no son de proceso, que quieren los resultados ya, pero hay que respetar los procesos si queremos cambios sostenibles a largo plazo. Los cambios sostenibles se dan poco a poco, no son inmediatos. Los cambios que se dan muy rápidos no se sostienen en el tiempo, puede ser efectista de una situación específica. ¿Y qué 4 cosas en la cultura de seguridad, cuáles son las 4 características? Fíjate que eso se repite. Más importante, esto no lo estoy diciendo yo, esto es cultura de seguridad a nivel mundial. Comunicación efectiva porque hay que comunicarse entre todos los departamentos, todos los jugadores del sistema, todos los que están involucrados, todos los errores que suceden, toda la información, toda la data que podemos buscar. Comunicación efectiva. Inteligencia colaborativa. Hay que ser colaboradores entre todos. Manejar la experiencia del error, ya no viéndolo como algo terrible, y utilizar la experiencia y la capacidad de adaptación. Porque si no es muy difícil que los cambios se den. Necesitamos empezar a crear culturas de seguridad y manejo de riesgo desde la adaptabilidad. Yo empiezo a adaptarme. Lo manejábamos en la clase también anterior. Llego a un sitio, me voy a ir a un restaurante, me voy a ir a un lugar a comer, me voy a ir a un lugar, a un cine, me voy a ir a un parque de recreación y empiezo a observar qué, dónde están las salidas de emergencia. Empiezo a ver cuáles están abiertas. No, tal vez no voy una a una, pero veo si hay muchas cosas frente a ellas. Empiezo a ver dónde están los extintores. Empiezo a crear cultura de prevención. Pero para eso empieza un proceso de adaptación. Llego a un sitio, hago la medición visual rápida y sigo. Antes no lo hacía, ahora lo hago. Las puertas abren hacia afuera, hacia adentro. Lo mismo sucede en los centros de salud cuando manejamos riesgo. ¿Cuáles son las tasas de incidencia? ¿Cada cuánto está sucediendo? ¿Quiénes son los actores involucrados en los errores? ¿Cuáles son los protocolos de atención para evitar los errores? ¿Cuáles son los sistemas de corrección? ¿Cuáles son todas las alternativas que tengo en los sistemas de corrección? ¿Cuál es la cadena de eventos que generó el error? ¿Quiénes están involucrados en la cadena de eventos? ¿Qué variable encuentro allí que puedo generar cambio o puedo meter a hacer una intervención? ¿Sí? No los torturo más, porque es una información algo densa. Pero de nuevo tomo lo que Amy plantea, que la seguridad psicológica, esto es una frase que a mí me encanta, es la creencia que uno no será castigado ni humillado por decir lo que piensa, por hacer preguntas, por sus preocupaciones o por cometer errores. No castiguen a la gente alrededor por errores. Investiguen por qué sucedió primero. Y si ustedes incluso son parte de la cadena del error, porque si lo son, ¿qué hacen juzgando a otros si ustedes están involucrados en el tema? ¿Ok? Preguntas. Aquí viene la parte de las preguntas. Ya no les voy a torturar más. Esto es una información que este material lo van a tener, lo vamos a montar. Tengo pendiente montar los 3 módulos de la OMS del PCI, del Protocolo de Control de Infecciones. Lo tengo que montar también. Lo envío a la coordinación académica para que lo monten en la plataforma. Esos son unos PDF para que los descarguen. Ahí está todo el protocolo completo de infecciones de la OMS, de manejo de infecciones, de control, que es aplicable a sistemas de salud. Preguntas, dudas, experiencias a contar. Nos podemos tomar estos minutos. Si ya les rebané el cerebro y dicen, bueno, ya, ok, entonces despedimos, les dejo salir temprano, cuéntenme si hay alguna intervención. ¿No? Clarísimo todo.
Buenas noches, doctor. Eh, Marta. ¿Aló? No, no todo clarísimo, sino más que todo preocupante. Sí, sí, Es te entiendo. preocupante porque no todas las áreas, no sé, la experiencia de los participantes tiene establecido eso así. Y a veces, ¿verdad? O no nos involucramos o no somos considerados y como que se sectoriza mucho ese tipo de actividades, ¿verdad? Se lleva solo equipo, lleva el control. Ellos son los que más saben de eso. De pronto no hay esa divulgación y no hay esa participación, ¿verdad? De cada uno de los miembros del equipo en las áreas. Al menos en la experiencia, ¿verdad? Nos llaman por alguna demanda espontánea, por alguna situación, pero como no hay una sistematización de ocurrir el evento, no sé, esa es mi preocupación más que todo. Hasta qué nivel, el nivel de participación, de involucrarnos o esperar, no sé, en base a su experiencia. Pues es que sí, totalmente. De hecho, un indicador que me escucharon en la clase es que estén preocupados. ¿Mm? Eso es importante, así como que escucharon información que dice, bueno, esto podrá ser así, y podemos llegar a manejarlo de esta manera. Que ojo, sí, Marta, hay que involucrarse, pero involucrarse bajo la indagación humilde que colocábamos allí, que es hacer preguntas, esto es lo, ay, mira, y sabes que en estos días, el estar en un diplomado es ideal, es la excusa perfecta. Disculpa, Ivette, te muteo porque están unos ruidos allí. Es la excusa perfecta para decir, mira, ¿sabes qué? Vi esto, estoy haciendo un diplomado, liderazgo en salud, vimos la parte de riesgos, cuéntame quién lo maneja y cómo lo manejan y qué tasa tenemos. Y nos hacemos los que no sé nada, pero es un momento ideal cuando ustedes involucran en un diplomado como este para empezar a hablar de esto, abrir la conversación y hacer preguntas. Pregunten todo lo que puedan, por curiosidad, pero al mismo tiempo saber también dónde están parados ustedes. Es decir, cuáles son los sistemas que ustedes tienen de manejo de riesgo. ¿Existen? ¿No existen? ¿Alguien los habla? Si te dicen, no, eso está todo listo, eso está todo ok, entonces también sabemos que no hay mucho compartir de datos y que existe, es muy cerrado esos departamentos. Hay gente que no le gusta hablar de esto, porque hablar de errores a nivel de sistemas de salud es complicado. Estamos hablando de asumir que pueden haber errores que pueden costarle o la vida a un paciente, o el riesgo de su vida, o dinero importante para la organización. Tenemos, Magdalena y doctor, no es fácil decirle a un jefe que está equivocándose. Claro, jamás. Nunca va a ser fácil. Pero aquí es donde vemos la falta de, pudiéramos decir, de planes y protocolos establecidos donde los errores o las fallas, aunque sean de un jefe, se reportan a alguien, se reportan en un sistema, se reportan en algún lugar. Pero si no está establecido el informe del error, obviamente que de por sí, si ya existe el protocolo, bien, mire, disculpe, yo tengo que informar esto. Lo siento mucho, y eso forma un rollo y te pueden votar y entonces nos echamos hacia atrás y decimos, ya va, ¿cuál es el costo de yo informar ese error? Me puede costar el trabajo, me puede costar la simpatía o la alianza que yo tenga, la empatía que tenga por un superior, me puede costar a mí muchas cosas. El escenario le puede costar la vida a un paciente, le puede costar el cargo a otra persona, le puede costar dinero a la gente, es decir, y a la final de nuevo es un tema de cultura. No tenemos, bueno, perdón, no puedo generalizar. En muchos países no tenemos cultura de gestión de riesgos y registro de errores para la prevención. ¿Ok? En muchos países no lo tenemos. Me van a escuchar diciéndolo siempre. Abramos la conversación.
pregunten, indaguen, investiguen cómo son las cosas en cada una de sus áreas de trabajo, cómo se maneja esta información. Así echas las, ay, mira que vi una clase interesantísimo, yo sé de esto y sé que es estas cosas, ¿y cómo lo hacen acá? Y cuéntame, y nosotros tenemos registro de tasas de incidencia. Así se ponen así como que, para que la, ¿sabes? Entonces, la gente a veces bajo una postura de esta naturaleza, que lo llamamos el one down, me pongo por debajito, de forma inteligente para obtener datos que necesito. Mucha gente dice, ay, vamos a darle información, pues, ¿sabes? Y empiezan a hablar, empiezan a darnos información. Y preguntamos, nos volvemos curiosos, nos volvemos detectives, porque frente al tema de los riesgos, frente al tema del error, frente a la cultura del error, hay que ponernos detectivescos, hay que investigar todo lo que se puede investigar. No sé si incluso sería una sugerencia o idea, no es tarea porque no es evaluada, de que se tomen estos días a hablar de eso, de que pregunten en sus áreas de trabajo, de que chequeen cómo esto se maneja. De pronto se sorprenden y hay una estructura que está establecida, de pronto se sorprenden y sí, hay opciones, hay, bueno, Lourdes, ahorita que, es decir, hay protocolos, hay registros, pero de pronto alguien les dice, no, mire, ¿qué es eso? Sí, eso hay que llevarlo, pero de pronto hay menos importancia que se toma en algún área. O las alternativas para lo que es la evaluación de qué otras cosas se pueden hacer diferentes para la prevención de errores, de pronto son ajustadas o son pocas, otras cosas podemos hacer diferentes también. Pero esto pasa por la observación y lo hablábamos la vez pasada. Sentarse un día ustedes en silencio a observar sus áreas de trabajo. Hacer el paso atrás y observarnos a nosotros mismos. La autoevaluación del líder. ¿Lo recuerdan? En una de las clases lo hablamos. Estas cosas son importantes. Están relacionadas directamente con qué tanto me quiero involucrar en las mejoras del trabajo, porque es las mejoras para ustedes, las mejoras para los pacientes. Porque el día a día nos arropa. No es que no estemos involucrados, es que el día a día no nos permite, porque no hay planificaciones, porque el sistema no nos los da, ¿ok? El poder nosotros llevar un protocolo y una línea y una política de atención basada en cultura de riesgo y, y prevención de errores hospitalarios, que de pronto no la desarrollamos, pero porque el sistema no nos los da, no es porque nosotros no querramos. Es decir, nosotros, ¿cuántos de los que estamos acá tenemos un bolso de emergencias preparado en la casa? Si hay un temblor, agarrarlo y salir corriendo. Que tenga ropa, radio con pilas, que tenga linternas con pilas, velas, que tenga, es decir, ¿cuántos tenemos nosotros una gaveta donde está una cajita con copias de todos los documentos en caso de que hay que salir corriendo de la casa y llevarnos por lo menos los documentos? Es decir, ¿cuántos revisamos cuando nos vamos 3 días de casa, cerramos el gas o revisamos que los protectores de electricidad los apagamos, los que son los enchufes que estén conectados que van a pasar demasiado tiempo a ciertos equipos, los desenchufamos? Es decir, ¿cuánta cultura de prevención de riesgos nosotros manejamos? Porque es que tampoco crecimos. En muchos lugares del mundo no se creció con eso. Entonces, empezar a revisar, ahorita que hubo el apagón de España, parte de Portugal y de Francia, ellos, hay una anécdota muy cercana, una anécdota, mi hermana menor recién se fue a vivir a Madrid y ella estaba en el apagón en un supermercado y contaba que de pronto se fue la luz, se apagó todo, una gente por allá gritaba, otra gente empezó a salir corriendo hacia la salida y ella iba, bueno, pues que en cualquier momento prende la planta, se fue la luz. Es decir, ni planta podían prender porque no está la cultura de la planta como tal en no todos los sitios, porque nunca se va la luz. Y ella estaba lo más tranquila, porque bueno, en Venezuela tenemos apagones, por ejemplo. Entonces, las referencias culturales, cuando nos sentamos a ver, ¿tenemos cultura de prevención en nuestros países? ¿Existen culturas? ¿Cuántos españoles tenían un kit de emergencia de velas, etcétera y tal? Ninguno. O bueno, muy pocos. ¿Cuántos tenemos un kit de primeros auxilios en casa, en la cocina, a la mano? Es un tema de cultura.
No es que no querramos, que somos malos, que no nos importan las emergencias. Es un tema cultural exclusivamente. ¿Ok? Hay que tenerlo allí. Tampoco nos vamos a dar de latigazo. Pero abran la conversación alrededor de ustedes. Revisen qué está sucediendo con respecto a estos temas. Revisen con calma el material de nuevo. ¿Ok? Les voy a poner los links. Les había dicho, les voy a poner los links, no les puse ningún link. Aquí en el chat para que tengan déjenme colocarles acá la calculadora de lo que es el DART. Entonces, eso lo buenísimo, eso es automático. O sea, bueno, todo ahorita en términos de este, digitalización, inteligencia artificial, todas estas cosas. Esa es la calculadora, ¿ok? De DART. Y el material que les sugiero de lectura, que tiene que ver con los índices, los indicadores como tal de productividad en hospitales públicos, vale la pena que lo revisen. El link está acá. Ahí tienen los links. Ahí tienen, esa información es bien interesante, eso está en internet. Muchas de estas cosas que yo tomo están en internet. Lo que buscamos es actualizar la información, ver qué es lo último publicado, qué se está haciendo en el mundo. Ensamblamos con experiencia, qué cosas en otros momentos hemos visto, lo que vivimos en los 13 años que tuve en la Cruz Roja, en el manejo de desastres, qué cosas se hacen, qué cosas ya no se hacen. Es decir, lo que hacemos es ensamblar, la información está toda en internet. Aquí no hay nada, hoy en día no hay nada oculto, ni nadie puede decir que sea algo nuevo, ¿no? De hecho, hoy en día, estadísticamente, el que está más actualizado, la persona más actualizada en una información tiene 4 días de atraso. No hay manera de ponernos al día al 100% con todo. No hay forma. Imposible que tú te pongas al día. Lo que acaban de aprender ustedes acá, en 12 horas, 24 horas, alguien va a establecer algún sistema o protocolo de prevención de riesgo nuevo o en experimentación. O una IA, una inteligencia artificial que ya está calculando sistemas de riesgo de acuerdo a movimientos observados por cámara en un pasillo de un hospital. Hablando aquí. Es decir, no hay manera de estar actualizado. Lo que nos toca es estudiar y revisar estas informaciones, hacer estos diplomados y poner en práctica. La idea es que ustedes salgan de cada una de las intervenciones académicas a hacer cosas que puedan ser como medir un poco que lo que estamos diciendo tiene alguna validez. Ustedes lo validan en la práctica. Y en la clase siguiente decir, nada, Juan Carlos, pues, no tengo problemas si me llaman Juan Carlos, no tienen que decirme doctor ni profesor. Dice, no, vale, eso, mira, aquí todo el mundo hace eso, todo el mundo maneja prevención, aquí hay protocolos por todos lados. ¿Cómo vas a decir que genial, chévere, pero lo preguntamos, lo averiguamos, lo investigamos? Entonces allí no me crean, practiquen, llévense la información y desmenúzcala todavía un poco más. Agarremos lo que sabemos, lo tiramos al piso como un vidrio y empezamos a agarrar pedazo por pedazo y lo empezamos a observar. A veces mucha información junta, como ahorita, genera un paso atrás. Cuando esté montado el material en la plataforma, lo revisan de nuevo, se van a esta información de internet, empiezan a preguntar en el trabajo, chequean algunas cosas y ahí empiezan a integrar información. Con la clase nada más no se hace. Bueno, ¿qué otra cosa? A ver, que tengan por allí. ¿Alguien está de guardia? Creo que Lourdes. ¿Estás de guardia? No, no, ok. Este, es que pareciera que tuvieras un mono de trabajo. ¿Alguien está ahorita de guardia? ¿Alguien está? ¿Están todas tranquilas entonces? Qué bueno. Ajá, Paola. Eh, Oh, Profesor, en el chat no veo los enlaces. ok. Ay, Sí. es que, ¿por qué está? No, te llegó a ti, Magdalena, nada más, porque no dice everyone meeting.
tenía solamente chat hacia Magdalena. ¿Estás viendo? Ahí está. Uy, ya va, los coloqué los dos juntos. Vamos a colocar uno primero. Esta es la calculadora. Y el otro es el informe de... ¿Ahora sí los ven? Ahí está el informe. Bien, Y ahora sí llegaron. Y ahora bien, sí llegaron. Gracias. genial. A la orden, cómo no. Listo, ahí sí lo tienen entonces para que revisen la calculadora y para que revisen ese material de los indicadores hospitalarios que es interesante. Con calma, de aquí al martes revisan esa información, pregunten, vayan a abrir las conversaciones de prevención de riesgos, de control de manejo de errores hospitalarios, ¿ok? Y investiguen sobre esto y me cuentan qué encontraron. Nosotros nos deberíamos estar viendo de nuevo el martes que viene. Reviso rápido el programa acá. Y deberíamos estar teniendo. Vamos a abrir acá. Y acá. Nosotros de las clases, hoy estamos a 29, el martes 6, autocuidado del líder, mindfulness. Esto va a ser manejo divertido del estrés, esto va a ser una clase chévere, una clase interesante. Después el martes 13 tenemos a la doctora Raque y me tienen a mí también. No se van a librar de mí todavía, lo siento mucho. Que es gestión del bienestar hospitalario. El martes 20 no van a tener clase conmigo, ¿ok? Van a tener unos expertos, unas personas bien interesantes en inteligencia artificial. Y tienen luego el 27, tampoco se libraron de mí también. Tienen a la doctora Mayra Abud, la jefa nacional de docencia del Ministerio de Salud de Panamá, a Magister Egbert Weatherborn, y tenemos el 3 de junio, tienen una sesión que van a tener con el doctor Jovane y yo cierro con una conferencia. Entonces ya en junio estamos cerrando, ya se está acabando, lo que queda es mayo y mitad de junio. Bueno, como siempre les digo, tienen mi correo, tienen el chat del espacio de foro de la plataforma, tienen el grupo de WhatsApp donde estamos también todos. Las dudas que a veces salen es después. Hubiera preguntado antes. Las dudas, las inquietudes, las cosas que vayan investigando y averiguando de sus áreas laborales sobre este tema, genial, pueden compartirlo también. Igual lo conversamos el martes que viene y me cuentan qué encontraron o qué no encontraron probablemente. ¿Ok? Bueno, que pasen una feliz noche, descansen, nos vemos en una semana, cuídense mucho